Estamos con Celina Sburlati, presidenta del comité de la UCR de Bragado. Bienvenida a Reporte Especial. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Bueno, Celina, recorriendo, ¿no?, la región, ¿no? Estamos en pleno año electoral, acaba de estar recientemente en Pergamino. ¿Qué pudo ver, ¿no?, en esa ciudad gobernada también por un correligionario, ¿no? Y en realidad uno lo que ve es desde el gobierno municipal uno puede generar en el propio circuito municipal un círculo virtuoso, un círculo vicioso. Nosotros vemos que en realidad en Bragado, si bien nuestro espíritu no es un espíritu absolutamente crítico, sino un espíritu más de decir, bueno, mejoremos lo que se está haciendo más o menos y hagamos lo que no se hace hasta ahora, pero vemos que hay mucha diferencia. Si bien es una ciudad bastante más grande, vemos que en Pergamino cosas como, por ejemplo, todo lo que es el reciclado de residuos, el transporte público, la seguridad, el monitoreo de las cámaras de seguridad, han entrado en un círculo virtuoso tal que solo se va mejorando, en el solo hecho de funcionar. No sé, cosas tales como, por ejemplo, que tienen una alerta para las emergencias, pero también tiene una alerta para quien reclama el que no le recogieron la basura, y un sistema de 24 horas de guardia para la recolección de la basura o de los montículos, cosas que mejoran mucho la vida cotidiana. Por ahí parecen pequeñeces, pero mejoran la vida cotidiana. Hablando de la inseguridad, ¿no?, sabemos que es un flagelo, ¿no?, que se da en toda la provincia de Buenos Aires, pero en Bragado ha ido acrecentándose, ¿no? Faltan cámaras de seguridad, falta un intendente que se ponga más al frente de la lucha contra el delito. Yo creo que faltan las dos cosas, pero además, por sobre todas las cosas, falta un conjunto. Bragado tiene cámaras de seguridad, las cámaras son viejas y tienen poca nitidez. Eso las hace obsoletas. Además que faltan en cantidad y faltan en calidad. Es decir, por ejemplo, no tiene ningún domo, ninguna cámara giratoria. Tienen un escaso monitoreo, son cámaras más de filmación para ver después, para encontrar después al culpable, que para prevenir. Entonces hoy ya el sistema no sirve para esto, el sistema sirve cuando sirve para prevenir, para cuando no llegamos ni a la comisaría, ni a la denuncia, ni a la justicia. Nosotros creemos una política de prevención. Faltan recursos. Nosotros tenemos, por ejemplo, la planta urbana de Bragado dividida en 4 cuadrículas, y hablando de la vieja cuadrícula que tenían en Pergamino, que si bien tiene el doble de habitantes que Bragado, o 2 veces y media, ellos nos estaban hablando de 28. Entonces, entre 4 y 28, claro. Dividir en un pueblo en 4 partes y en 28 partes no es la misma relación en la cantidad de habitantes ni en la extensión del pueblo. Creo que el intendente no ha puesto el orden suficiente. Me da la sensación que le tienen un poco de temor a la palabra orden. Nosotros la verdad que en eso no le tenemos temor. Ser ordenado no quiere decir ser autoritario, sino precisamente esto, ser ordenado y darle previsibilidad al 90 y pico % de la población que vive sin delinquir. Un Bragado que tiene policía comunal, ¿no es así? ¿Cuál es la experiencia, ¿no?, de esta policía que supuestamente es una policía local, de proximidad con el vecino? Sí, no está demasiado lograda la proximidad con el vecino. Es una policía muy falta de recursos, realmente uno los ve andar por la calle y de solo verlo uno se da cuenta. Es una policía a la que cotidianamente le falta capacitación y entrenamiento. Te lo dice la misma gente de la fuerza, que por ejemplo tienen que comprar sus propias balas para ir a practicar el polígono, cosa que hace que estas cosas no se hagan. En definitiva, me parece que es una policía que tiene mucho potencial en Bragado, sobre todo porque la mayor parte de sus agentes son de Bragado, entonces claro, es fácil la proximidad. Creo que me parece que hay que darle, como a todas las cosas en el municipio de Bragado, hay que ajustarlas, y hay que darle... Y si hay necesidades, también hay que darle mayor rigor en el trabajo. Hace falta ejecutar un poco más cercanamente y controlar por parte de quienes deben controlar, es decir, del intendente y sus funcionarios, controlar más de cerca la ejecución de las cosas. Después le voy a preguntar por el drama del tránsito y también por la cuestión del empleo, ¿no?, de la generación de empleo genuino, pero antes
Quería preguntarle por el tema del avance, ¿no? Del narcotráfico, ¿no? En todas las ciudades y pueblos del noroeste. Sí, Bragado no escapa a eso, nosotros lo podemos observar. Creo que hace falta un mayor trabajo de prevención, un mayor trabajo en conjunto con quienes son el material maleable para esto, que son los más jóvenes. Nosotros hemos, por ejemplo, tenido reuniones con quienes hoy conforman el centro de estudiantes de Bragado, de todos los colegios. Y creo que hay un material humano en esos jóvenes importantísimo para trabajar en conjunto. Creo que tienen clara esta cuestión y bueno, me parece que en los pueblos siempre está dando la sensación que cada vez que nosotros no tenemos empezamos a tener ahora división de narcóticos, vamos a empezar a tenerlo ahora, ¿no? Pero siempre da la sensación que cuando llegan los de división de narcóticos agarran al perejil. Claro. Sobre todo en los pueblos donde todos nos conocemos. Ustedes piensen que Bragado es un pueblo en la planta urbana de 30.000 habitantes, entonces es fácil saberlo. Y siempre queda esta sensación, o que cuando la policía ya sabían antes. Claro. Y esto me parece que es falta efectivamente de eficiencia en el trabajo. Claro, otro tema es la falta, ¿no? de lugares en la región para la recuperación, ¿no? de los adictos. Sí, bueno, en Bragado, en eso el intendente, bueno, ustedes saben que Carlos Damín es de Bragado, quien está a cargo del área de adicciones del Hospital Fernández, y él es una persona que está siempre dispuesta a aportar, e inclusive con este intendente, con el que yo no comparto la ideología política, él se ha puesto a disposición pensando en una granja de recuperación. No son lugares a veces son más fáciles de inaugurar que de sostener. Claro. Porque además requieren de un costo, sobre todo por la profesionalidad especializada que precisa, la cantidad de profesionales que tienen que estar alrededor. Nosotros en muchos casos tenemos derivaciones acá a Junín, lugares privados, pero que hay acá en Junín. Pero bueno, realmente creo que es una cosa que deberemos afrontar esta. Celina, ¿por qué vemos tantos accidentes, ¿no? de tránsito en las calles de Bragado, en los accesos y con muchas motos involucradas, ¿no? En primer lugar, vemos que hay una gran cantidad de la población que se moviliza en moto y de manera prudente, o por lo menos cautelosa. Pero hay una mínima expresión de la población, y en esto tenemos la misma relación que la delincuencia, es una mínima expresión de la población que se maneja de manera imprudente y ocasiona los accidentes. Claro. Por otra parte, hay gente que vos la ves normalmente de manera irregular. Entonces nosotros tenemos, esto es como todo, uno cuando gobierna o pretende gobernar, va a gobernar no absolutamente para todos, sino para las mayorías. Y la realidad es que la mayoría de la gente que se desplaza no es la que ocasiona los problemas, pero si nosotros no le ponemos orden a quienes ocasionan los problemas, nunca los vamos a solucionar. ¿Cómo se resuelve el tema del tránsito? ¿Es con transporte público? ¿Es con mayor educación, concientización, más multas? Yo creo que es con mayor orden, parte del orden son las multas. Hoy nos comentaban también en Pergamino, ellos tienen para destruir 6.000 motos que son secuestradas y que son motos que están en situación irregular. En Bragado estamos en una situación parecida, no en este volumen, pero una situación parecida con muchísimas motos secuestradas. Claro. Yo creo que hoy hay una ley provincial que te permite o destruirlas o ponerlas al uso de algún remate, ¿no? Sí, en un remate o al uso de alguna organización pública que la necesite. Creo que en eso hay que tomar cartas en el asunto. Me parece que también el tema de la educación es fundamental, pero lamentablemente los argentinos nosotros nos educamos muchísimas veces a través del castigo. Y esto me parece que pasa por ahí. Es absolutamente necesario que nosotros le encontremos un control al tema del tránsito. Nosotros no tengo estadísticas serias porque realmente a veces el municipio no las da a conocer, pero de leer el diario uno ve un accidente por día como mínimo. Celina, ¿en qué quedó el tema del mercado central, ¿no? de Samid, que se anunció, ¿no? y se inauguró con bombos y platillos y rápidamente fue quedando en la nada? Quedó como la película, lo que el viento se llevó. En realidad el mercado de Samid se inauguró
y a poco de inaugurarse ya comercialmente se dieron cuenta que no era algo viable, que nuestra cantidad de habitantes ni la densidad de los que pasaban por la ruta hacían que esto fuera algo rentable. Y después, bueno, el día del tornado, el galpón donde estaba instalado el mercado se lo llevó el viento. Así que, bueno, eso fue lo que sus empleados, una parte pusieron una pequeña cooperativa dentro de la ciudad, porque esto estaba sobre la Ruta 5, dentro de la ciudad, en donde venden algunos productos, y otros cobraron por un tiempo alguna especie de subsidio de desempleo mejorado, muy mejorado, que con el que Samid había arreglado con el Estado, pero ya había dejado de ser el furor de los primeros 4 días, cuando tuvimos necesidad de cortar la Ruta 5 por la cantidad de gente que venía. Claro. ¿Pero qué pasó? Que el vecino de Bragado de repente no se volcó, ¿no?, al mercado. ¿Los precios no eran tan competitivos? No, los precios no eran tan competitivos, en primer lugar. No es lo mismo poner una sucursal del Mercado Central en Quilmes, en donde los precios, uno que regularmente por ahí tiene oportunidad de estar en otras ciudades, ve que no son los mismos los precios ni de la carne ni de las verduras en el Gran Buenos Aires que en el interior. Nosotros tenemos, la verdad es que tenemos precios más accesibles. En el caso, aparte de Bragado, nosotros, no te olvides que tenemos un frigorífico recuperado, transformado en una cooperativa que provee a la mayor parte de los carniceros y que hace que la carne sea algo bastante accesible. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quien iba hasta ahí tenía que o disponer de un auto o una moto o un vehículo, porque vos no te olvides que el Mercado Central estaba casi a 5 kilómetros del centro de la ciudad. Y vos tenías que salir a la Ruta 5, además, con lo que eso significaba. Y por otra parte, también gente que por ahí lo ha concurrido te decía que, bueno, también en algún sentido la higiene del lugar hacía que por ahí desistieras de comprar. Y cuando vos llegabas al final de la cadena, en realidad tampoco habían ahorrado tanto. Claro. Así que salvo el primer mes, por suerte no significó una merma ni una pérdida importante para los comerciantes bragadenses, que creo que es en lo que había que pensar, porque en Bragado, como acá, que ustedes son considerablemente más grandes que nosotros, pero también está esto de que el almacén de la esquina por ahí podía cobrar un poco más, pero también es el que te fía cuando vos no tenés el dinero. Claro. Entonces, bueno, hay otros recursos de la gente para hacerse de clientes, ¿no? Va a ser precandidata, ¿no?, a la intendencia. ¿Cómo viene el acuerdo, ¿no?, el armado junto al PRO, ¿no?, el PRO de Mauricio Macri? Seguramente los encontrará compitiendo en las PASO, ¿no? Sí, yo ya hace un año he lanzado mi candidatura a intendente por la Unión Cívica Radical. Nosotros no tenemos demasiado definida la situación en la provincia de Buenos Aires. Si bien la Convención Nacional marcó un camino, la provincia de Buenos Aires intentó reunir su convención, se truncó y debería intentar reunirla nuevamente, cosa que no parece muy posible. Y no está muy definida. Por otra parte, la Convención Nacional en su artículo 5, en su comunicado en el artículo 5, dice claramente que en aquellos distritos o provincias en donde la situación particular así lo requiera, se podrán realizar otro tipo de acuerdos. Lo cierto es que, bueno, nosotros hemos tenido una charla con el posible candidato a intendente del PRO, que es suponemos que es, porque todavía no ha lanzado su candidatura, pero que es Vicente Gatica, y le hemos manifestado nuestra intención de mantener la candidatura por la Unión Cívica Radical. Nosotros consideramos que es importante que la Unión Cívica Radical mantenga un candidato a intendente, sobre todo porque sería, si no la primera vez en la historia, en 120 años, que la Unión Cívica Radical en Bragado no tiene un candidato a intendente, y nosotros venimos además. En los últimos 30 años de democracia, nosotros hemos 16, la mitad hemos gobernado en Bragado. Así que, bueno, creemos que es importante. ¿Cuáles son, ¿no?, las primeras medidas, ¿no?, que tomaría de acceder a la intendencia? Dicho de otro modo, ¿qué es lo más urgente que hay que hacer en Bragado? Creo que lo más urgente de Bragado tiene que ver con la seguridad y el tránsito, que son medidas que hay que tomarlas en conjunto, porque nos parece que las soluciones están dadas en conjunto y tienen que ver en los dos casos con la prevención, con no llegar ni al delito ni al accidente.
y me parece que son las dos medidas de mayor urgencia. Y por otra parte hay que darle un viso de orden a todo lo que es la manera de acceder al hospital público. Nosotros tenemos un hospital municipal y hoy es complicado acceder a los turnos para la atención en el hospital municipal. Me parece que eso hay que darle un pronto orden y solucionarlo con herramientas tecnológicas que hoy existen, como un 0800, como un llamado, como o por internet. Es decir, hay un montón de ofertas tecnológicas que hoy existen y que creo que nosotros tenemos que saber aprovecharlas. Y también hay que hacer una pronta descentralización administrativa. Bragado se ha expandido mucho, si bien no ha crecido en volumen de habitantes, se ha expandido mucho la ciudad, sobre todo en la parte que está entre la vía del ferrocarril Sarmiento y la ruta 5. Y toda esa parte hoy necesita una descentralización administrativa que les permita facilitar su vida cotidiana, hasta en las cosas más básicas como el pago de impuestos o la atención primaria de la salud. ¿Cuál es la principal crítica que le hace a la gestión del intendente Aldo Sampedro? A mí me parece la gestión del intendente Sampedro me parece una gestión en donde se observa poco. No sé si es por parte de él o por parte de los funcionarios, pero me parece que son poco observadores. Entonces hoy vos de golpe te encontrás con una ciudad insegura, una ciudad con serios problemas de tránsito, una ciudad muy sucia. Han empezado con la reconversión de la iluminación, pero hay zonas que son muy oscuras y ello también ayuda a la inseguridad. Una ciudad con algunos grandes edificios culturales, como el caso del Teatro Constantino, que es una iniciativa que yo acompaño de este intendente, pero me parece que vacía de contenido, con una cultura muy circunscripta, lo poco que hay en ese espacio, sin salida a los barrios, y con poco mantenimiento realmente de la ciudad. Entonces no sé si observan poco o eso que observan les conforma. A mí realmente no me conforma eso hoy. Lo observo mucho y además no me conforma. No me conforma que se muera nadie en un accidente de tránsito, ni que nosotros en Bragado tenemos un tercio de la población entre afiliados de PAMI y jubilados de IOMA. Es una población realmente envejecida, que vive con mucho temor por la inseguridad. Y por otra parte, ¿por qué tenemos esta población? Porque tenemos muy poca oferta de salida universitaria o de oficios para quienes terminan hoy el secundario. Nosotros, gran parte de la población que hoy tiene la UNOVA deriva de Bragado, porque es un recurso cercano, mucho más económico que Capital o que La Plata, y con una calidad educativa. Bueno, nosotros no tenemos hoy una calidad educativa para ofrecerla, aunque sean los primeros años a nuestros jóvenes, salvo cosas básicas. Esos jóvenes mínimas. Profesionales, ¿no?, que se forman en la UNOVA o que se forman en La Plata, en Rosario, en Capital Federal, ¿vuelven a Bragado? ¿Bragado les ofrece un mercado laboral? Muchos de ellos sí. Sobre todo por una cuestión de calidad de vida. Se vive mejor en el interior que en los grandes centros urbanos. Y en algunas profesiones en particular sí, Bragado les ofrece un mercado laboral. Hay otros, por supuesto que no, por cuestiones de arraigo o de formación de familia que no vuelven, pero nosotros tenemos hoy una generación de jóvenes profesionales o jóvenes que vuelven a ocuparse de los negocios familiares o del campo sobre todo, y que en Bragado encuentran una recepción. Por suerte. Lo que sí es cierto es que tenemos, como a lo mejor como en todas las ciudades, una pobre formación de oficios necesarios para todo lo que es nuestra economía. Nosotros hoy no tenemos más tractoristas, no tenemos más alambradores, no tenemos más maquinistas, y todos sabemos que hoy para eso hay que formarse, porque no es lo mismo manejar una máquina hoy que una máquina de hace 40 años atrás. Entonces tenemos una deficiente formación en ese sentido. Creo que hay que apuntar sobre todo para generar más arraigo además, ¿no? En Junín el intendente Mario Meoni ha convocado al diálogo, ¿no?, a las distintas fuerzas políticas. En Bragado, ¿hay diálogo político? ¿Es un intendente que escucha Sampedro? Es bastante personalista Sampedro, es su actitud.
Lo cierto es que más allá de las formalidades de invitarte por ahí al inicio de sesiones, es difícil encontrarlo en un diálogo. Yo no tengo mala relación con él y tengo capacidad de diálogo en donde lo encuentro, pero no es que se convoque continuamente al diálogo para pensar en conjunto en el futuro de Bragado o para pensar en conjunto en una actividad puntual. Se da más una oposición de... No en mi caso personal porque no es mi estilo, pero se da más una oposición de enfrentamiento, ¿no? No es el caso de esto que ha hecho Mario acá, que me parece que siempre es bueno para la comunidad el diálogo. Celina Sburlati, muchas gracias por haber estado en Reporte Especial. No, gracias a ustedes. Hemos llegado al final de una nueva edición de Reporte Especial. Por el programa de hoy pasó el titular del ANSES Junín, Nazareno Diotti, quien estuvo hablando, ¿no?, de varios temas, de varios programas que tiene ANSES y el impacto, ¿no?, de estos programas en Junín. Uno de ellos, el programa Hogar, este subsidio, ¿no?, a las garrafas. Dijo Diotti que en Junín hay alrededor de 9.000 familias, ¿no?, que pueden acceder a este subsidio, que no tienen conexión a la red de gas domiciliaria, y hasta el momento se han presentado unos 2.000 beneficiarios, ¿no?, para cobrar este subsidio a las garrafas. También por el programa de hoy pasó el edil del Frente Renovador de Junín, Marcelo García, un dirigente peronista que, pese a estar dentro del masismo, mantiene una posición contraria al meonismo, ¿no?, al sector del intendente de Junín, Mario Meoni. Entre otras cosas, García acaba de presentar un proyecto en el Consejo Deliberante para que vuelva a implementarse la tasa de espectáculos. Por el programa de hoy también pasó Vilma Ripoll, precandidata por la Izquierda Unida, por el MST, y bueno, habló de todos sus proyectos, ¿no?, y de marcar una agenda distinta, ¿no?, a la de los principales candidatos. También por el programa de hoy pasó Celina Sburlati, presidenta del Comité Radical de Bragado, y habló de todo, ¿no?, de su precandidatura a la intendencia de esa ciudad, de ese distrito, y también del grave problema de la inseguridad en Bragado, el problema del tránsito, y también habló de sus principales propuestas, ¿no?, de cara a esta interna, que seguramente la va a tener como protagonista. Hemos llegado al final de una nueva edición de Reporte Especial. Muchas gracias por habernos acompañado.